A mí se me antoja, Carlos, que a través de la educación que debería de ser un factor y un elemento de unidad de conciencia nacional, cuando menos para estar identificados con los mismos valores, con los mismos principios, con la misma, de alguna manera, la misma versión de la historia, no la imposición, pero sí de una versión que unifique, no que divida al país. Pues ahora lo que tenemos es que con estos libros de texto y con la ausencia de planes y de programas de estudio y con toda esta confusión, con este caos generalizado que hay dentro del sistema educativo, pues simple y sencillamente esto va a profundizar la división de los mexicanos, porque ya de por sí estás dividido con una educación privada donde van los niños y los jóvenes que tienen más recursos y que como consecuencia van a escuelas donde hay mejores maestros, donde hay mejor preparación, donde hay más tiempo de estudio, y por el otro lado tienes una educación pública que está abandonada, que está manejada arbitrariamente, donde hay maestros que tienen un problema serio con el tema sindical porque pues ahí también no hay evaluación de los maestros, privilegian más intereses sindicales que la calidad magisterial. Entonces se está profundizando todavía más este divorcio que hay entre mexicanos que tienen y mexicanos que no tienen. Y yo te agregaría, yo creo que está clarísimo el culpable o la culpable. Andrés no puede ser culpable porque no tiene inteligencia. Un cuate que te hace 14 años una universidad no sabe sumar 4x4. Entonces, ¿quién sí es la que tiene la materia gris para esto y es vengativa? Es la esposa. Yo creo que la esposa es la mujer más culpable de lo que está pasando con los libros de textos. Por eso puso a su coordinadora, fue como el sinodal de tesis. Por eso metió al sinodal de la tesis al idiota y por eso que ella trae una venganza muy interna, lo de España, lo del Papa, lo del Penache Moctezuma, todos esos traumas idiotas que nunca se pudo quitar, ahora los está llevando a la escuela. Y Andrés la apoya. Andrés no sabe ni de qué hablan del plan de educativo y le vale madres el plan de educativo. Este es un tema de la señora López Obrador, 100%. Es la culpable del retraso de la educación en México. Porque si fuera inteligente, vería lo que está pasando en Japón, vería lo que está pasando en Corea, con la educación y con los niños. En lo único que están haciendo es, a los niños ya los están enseñando a ser globales. Desde primaria, el nuevo plan educativo japonés es la globalización. Se acabó. Hacer empresarios, emprendedores, todo lo opuesto a lo que están enseñando a México. ¿Cómo vamos a medir a un niño japonés con un niño mexicano cuando lleguen a la universidad? Bueno. O sea, no, ¿cómo vas a medir en el mercado, en el Tratado de Libre Comercio? Yo les aseguro que en menos de 5 años, 8 años, ya podemos trabajar los mexicanos en Estados Unidos, los gringos acá o en Canadá, igual los canadienses, igual que en Europa. Entonces, ¿cómo va a competir ese niño con un ingeniero gringo o canadiense? Bueno, es lo que está pasando justo con el nearshoring. Es decir, México no ha podido aprovechar esta enorme oportunidad. Gigantesca. Claro, precisamente por la falta de capacitación, por la falta de trabajadores, por la falta de mexicanos que estén debidamente educados y capacitados en los grandes temas internacionales, ¿no? ¿En qué cabeza cabe contratar un filólogo a un pinche venezolano de mierda comunista que es ideólogo de Chávez a que ponga y meta los contenidos de los libros en la educación de mis nietos, de los nietos de mis muchachas, de mis amigos? ¿Quiénes son esos hijos de ya saben qué? O sea, estamos hablando en serio. Esto es igual de grave para mí
que lo que estaba pasando en el INE o lo que estaba pasando en la Suprema Corte de Justicia. Nos están tratando no de educar, sino de adoctrinar. Y los papás, hechos unos pendejos, no hacen nada. Ay, yo no sé. Cuando lo que tienen que hacer verdaderamente es negarse a que les den este tipo de adoctrinamiento. ¿Qué es lo que quiere la señora López Obrador y el imbécil Marx, ¿cómo se apellide? ¿A Castillo? No. Arriaga. Bueno, no puede ser. No puede ser. O sea, tienen razón la jueza en el proceso. Pero nosotros, y Atípica tenemos, y toda la familia Atípica, tenemos que hablar por la gente. Para eso inventamos Atípica. No podemos tener un pinche libro de texto, adoctrinamiento en lugar de educativo. No puede haber 23 páginas, no puede haber en matemáticas, no pueden confundir un triángulo obtuso con el recto, no me importa, el isósceles. No puede ser. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Están dando más dinero. Quieren que la gente no quiere Andrés que la gente sea emprendedora. Quiere Andrés que la gente dependa de sus limosnas para que sigan votando por ellos. No quiere Andrés que la gente progrese, porque al momento que progresan ya no van a votar por Morena, van a haber otras opciones. Y el señor nos quiere tener como en los años 50. ¿Sabes que Carlos está cometiendo un crimen de Estado? Exacto, todo bravo, este deterioro Sí. de la educación para provocar o producir una sociedad mediocre y con una educación mediocre igualmente, es un crimen de Estado. No hay derecho a hacer eso. No hay derecho. Los mexicanos, todos los mexicanos nos merecemos en las edades que nos corresponda, pero sobre todo siendo niños, adolescentes, jóvenes, una educación que nos permita mirar al futuro. No una educación que nos lleve a la confrontación, al odio y a formas de pensamiento de hace 100, 200 o 500 años. Exacto. El mundo se mueve aceleradamente en una dirección en que las capacidades que se exigen a las personas son más y más complejas. En el planteamiento educativo de la SEP se habla con frecuencia o se critica el colonialismo, el neocolonialismo y las formas hegemónicas europeas. Bueno, no hay nada más contrario para el momento que estamos viviendo, a efecto de combatir el colonialismo y esas formas hegemónicas, que dejar al pueblo en la ignorancia. Y eso es lo que es lo que se estaría produciendo. ¿Cuáles son las capacidades de lectura que se exigen hoy para una persona que interactúa, ya no digamos con la red, con la inteligencia artificial? Imagínate. ¿Cómo se hacen las preguntas indicadas al chat GPT? ¿Cómo se interpretan las distintas fuentes de información? ¿Cómo se conecta el conocimiento de esas fuentes? ¿Cómo se produce un juicio? ¿Cómo se valora ese juicio al contrastarlo con el de otros? ¿Cómo juega eso en un entorno laboral, en un entorno en el que quizás haya interacción con empresas de otros países, con profesionistas de otros lugares? Va a haber, Carlos, va a haber. Hay y habrá más. Seguro. Y más. Entonces, esta educación que se plantea por parte de la 4T es una educación que deja a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes indefensos. Los deja a las expensas de, eso sí, grandes poderes, las grandes empresas de tecnología, los ingenieros que programan el ChatGPT, y aquí nuestros niños y jóvenes convertidos en consumidores incapaces para interpretarlo, porque el que es Hetmanero. Y las capacidades básicas para entender o para sumergirse y ser parte de este mundo empiezan en primer lugar, como siempre ha sido, con la lectura. Lectura, lectura, más lectura. Sí,
Los japoneses, en su nueva propuesta curricular, tienen la lectura de un libro por semana. La escritura, el que no escribe, no ordena, no ejercita el vocabulario, no contrasta ideas, no se obliga a investigar, No piensa. a pensar. El que no desarrolla una mente matemática, olvidémonos de que sepa sumar 3 más 3, que ya es suficientemente importante. No desarrolla el tipo de conexiones neurológicas que le permiten construir procesos, pensar con orden, con lógica, establecer relaciones entre conocimientos diversos, entre complejidades, ubicarse en el tiempo, ubicarse en el espacio, las 2 categorías básicas del pensamiento clásicas, ubicarse en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo se va a lograr eso si no hay matemáticas? Entonces, efectivamente es un acto, estamos presenciando unos actos de irresponsabilidad mayúscula en aras de una imposición